¿Cómo nace mi interés por la libertad religiosa? Nace desde que yo era muy pequeña, hacia los 11 años, cuando en Colombia se estaba viviendo un cambio constitucional. Las iglesias evangélicas estaban involucrándose en el cambio de la constitución política del 91 y mi mamá, Beatriz Cuadar de Ríos, hizo parte de aquellos líderes de la época que fueron, llamémoslo, comisionados en ese proceso. La sala de mi casa fue la sede de lo que se denominó en su primer momento el movimiento Unión Cristiana, porque no había recursos para tener una sede propia constante. Y yo tuve la posibilidad y la oportunidad de ver en la sala de mi casa y escuchar a quienes fueron los constituyentes y también los siguientes senadores y representantes de la Cámara que se tuvieron en el periodo del 90 al 94. Marcó mi vida porque fue el contacto directo con la verdadera libertad religiosa. Un país que tenía una transición de ser un país confesional a un país que ya daba igualdad, entre comillas, de oportunidades a todas las iglesias en Colombia, y ahí pude entender que había mucho por hacer y todavía hay mucho por hacer. En ese tránsito, también dentro de mi contexto eclesial, participando en los grupos de jóvenes, en los grupos de preadolescentes, adolescentes, jóvenes, surtieron muchos procesos y era que queríamos generar en aquella época cultos al parque, queríamos hacer reuniones juveniles en otros espacios y nos encontrábamos siempre un obstáculo, y era que se tenían que pedir permisos a las juntas de acción comunal, que también los vecinos no les gustaba que estuviéramos tomando esos espacios. Entonces ahí fueron muchos como los desafíos que quedaron en mi mente frente a esta garantía de la libertad religiosa. Y en ello también marcó mucho el liderazgo religioso. Yo tuve la fortuna de tener unos líderes religiosos que me enseñaron siempre que por más de que estuviéramos en distintos escenarios, no olvidara que mis dones y talentos era lo que yo sabía hacer. En ese momento estaba estudiando Derecho, era mi profesión. Y que no me preocupara, que entendiera que lo que yo estaba haciendo también era un ministerio. Que yo también dentro de la iglesia jugaba un gran papel porque estaba ayudando a encontrarle solución a problemas propios de la iglesia que desafortunadamente siempre era, llamémoslo, abordado por otras personas que tenían intereses pero que no comprendían lo esencial que es estar al interior de la iglesia y buscar una solución desde el mismo lenguaje de la iglesia. Entonces ahí empecé todo mi recorrido con la libertad religiosa. Tuve mi primer trabajo, fui asesora jurídica.